Buenos días. Buenos días a toda la iglesia, Fuente Restauración y Vida. Bueno, ya estamos iniciando, comenzando el servicio, la enseñanza, así que estamos esperando que nos conectemos. Sí. Tienen que quitarle el internet. Y bájale eso. O cambiámela. Séntate ahí, cambiarla. Quítale el internet. Ok. Bueno, ya saludamos ahí a la familia Santelí que se está conectando. Todos estamos ya a punto de comenzar. Les saludamos a toda la familia. Bájale un pelín. Les saludamos todos, mi esposa, Buenos la días. pastora Virginia de Villegas. Buenos días a todos. Bendiciones. Es un gusto saludarle y una alegría que todos estén conectados para escuchar la palabra que trae Dios, y usará a mi esposo para darle un pasto fresco a cada uno. Espero que todos con amor, con humildad puedan recibir la hermosa palabra de hoy. Bendiciones, le bendecimos a todas las familias que se encuentran reunidas aquí en Venezuela, el estado Lara, afuera también. Le bendecimos a todos. Nos contenta mucho. Es un honor, estamos para servirle. Amén. Ok. Bueno, juntamente con mi esposa, yo quisiera que mi esposa diera unas palabras que tienen que ver con fidelidad, porque esa es la palabra que Dios nos dio para la iglesia, fidelidad. Así que yo quisiera que darle chance a mi esposa para que mi esposa hablara algo sobre la fidelidad, una palabra poderosa. Sí, en cuanto a la fidelidad, nosotros creemos que conocemos la fidelidad, pero nadie conoce lo que realmente tiene el significado de esa palabra fidelidad. Sí, podría decir usted, Dios es fiel, bueno, maravilloso, pero no ha conocido la plenitud y el trasfondo que trae esta palabra de la fidelidad. La fidelidad es algo muy profundo, es muy grande, que yo le puedo decir que conozco a una persona que es fiel, cumple con su palabra, es nuestro Dios, nuestro Rey. Él sí se caracteriza y sabe lo que significa la palabra fidelidad, aun siendo malos nosotros, aun siendo aquellas personas que fallamos día a día, Dios sigue siendo fiel con nosotros. Y nosotros hoy vamos a conocer el significado de esta palabra, la plenitud de esta palabra, fidelidad. Por eso le quiero invitar a que todos se conozcan esta palabra, esta palabra que usted a lo mejor podría decir que es muy sencilla, pastora, sí hay gente fiel, sí, porque siempre nos has escuchado que nosotros queremos, oramos al Padre en el nombre de Jesús por gente fieles, leales, honorables, fieles a Dios, fieles a las autoridades, pero en realidad hoy día usted va a conocer ese significado. Hoy día usted va a saber lo que realmente es más allá de esa fidelidad, porque el único que sabe que sin ningún tabú puede conocer lo que es la fidelidad y es Dios. Así que yo le invito a que todos ustedes pues se conecten, inviten a un amigo allí, a los vecinos, a alguien más para que pueda escuchar esta hermosa palabra que en realidad Dios se la dio a mi esposo. Dios tiene planes muy distintos para con nosotros, porque y mañana Dios le dio otra palabra y le hablaba el Espíritu de Dios a mi esposo y le decía, es que yo quiero que conozcas mi fidelidad. Y entonces él me comenta y me dice, mi amor, Dios me cambió los planes. Yo le digo, sí, eso es normal que Dios cada día nos cambie los planes y nos dirija, porque recuerda que nosotros somos guiados y dirigidos por Dios. Amén. Entonces te invito a esta hora que prestes atención
que tengas ese corazón abierto para recibir esa palabra. Amén. ¿Ves? Ok, así que la fidelidad de Dios, yo quiero que todos, por favor, comencemos a orar, ponemos la mano ahí en la pantalla. Y antes de esto, yo quisiera, recuerden que mi deseo es que todos recibamos, aunque en esta palabra fidelidad, a veces nosotros creemos que tomamos esta palabra como muy rápido, muy a la ligera, pero tiene un trasfondo tan importante, que yo quisiera que todos lo comprendieran. Señor, úsame a mí, Señor, como pastor, para que todo aquel que nos esté escuchando pueda recibir, Señor, esta palabra y la revelación que esto lo compone, Señor. Te ruego, Señor, te ruego, Espíritu Santo, y oro para que todos los que están allá en sus hogares, Señor, que están pasando una crisis, una enfermedad, están pasando situaciones difíciles, oro, Señor, para que tú puedas revelar esta palabra y puedas traer paz a sus corazones y ellos puedan seguir adelante. Señor, oro, Señor, para que tú puedas soltar toda cadena de opresión y toda cerviz, todo estancamiento en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Trae a sus mentes y a sus corazones un aceite fresco, Señor, y una revelación nueva, Señor. Amén y amén. Amén. Nosotros contamos, sabes que le cuento que nosotros contamos con ese espíritu de revelación en nuestra iglesia. Eso es lo que yo tanto más le pido al Señor, que las personas se puedan dar cuenta de todo lo que la palabra, su consistencia y todo lo que contiene esa palabra tan bella y tan poderosa. La fidelidad de Dios siempre ha sido fiel en todo y en toda situación. La fidelidad de Dios siempre ha sido fiel en todo y en toda situación. Así como le dije yo que Dios nos va a usar, así como hoy lo comprendo, yo quisiera que usted lo comprendiera desde un punto de vista que quiero hablarle sobre este tema. Dios es fiel. Y yo quisiera que todos pudieran repetir allá en sus hogares: Dios es fiel. Dios es fiel. Dios es fiel. Dios es un Dios tan fiel, y yo lo puedo ahí experimentar. Yo lo he experimentado, eh, lo he vivido y he probado su fidelidad. El que prueba su fidelidad, nunca duda de Dios, nunca. El que no ha probado su fidelidad, es obvio, tiene sus dudas en algún momento. Y preste atención a esta palabra. Dios me dijo que hablara esto, de su fidelidad. Yo me rehusaba a hablar de este tema, al punto que cuando yo terminé esta enseñanza, se me reveló de verdad, se me reveló algo, su significado en cuanto a que Dios, en cuanto a lo que Dios quiere para nosotros, y que cuando nosotros comprendemos esta palabra y se nos revela en nuestra mente, yo digo que no va a haber límite para que nosotros podamos heredar o para que nosotros podamos alar esas bendiciones que Él tiene para nosotros. Por eso está la revelación, que nosotros mismos nos demos cuenta de en qué consiste esta palabra, y nos demos cuenta en la participación. A veces cuesta pues enseñarlo desde un punto de vista literal, pero voy a tratar todo lo posible para que lo podamos entender. Apocalipsis 3:14 o Revelación 3:14. Yo quisiera que todos allá
se conectaran. Hay muchas personas que también desde afuera nosotros les saludamos, que nos están viendo, les saludamos y al final del servicio yo quiero orar por todas aquellas personas que están a punto de retroceder. Apocalipsis 3:14 dice, aquí nos habla a nosotros, antes de que leamos, dice que aquí nos habla a nosotros de la introducción, o de que Cristo habla y hace una introducción a las 7 iglesias. Aquí está hablando más a la última iglesia, que es la Odisea. Y aquí está introduciendo, está afirmando. Escúchame bien antes de que comencemos a leer. Afirmando, y está también amando, y después lo está corrigiendo a esta iglesia. Está corrigiendo a esta iglesia. Pero en la última iglesia, que es la Odisea, él se introduce, Cristo, Dios se introduce su nombre. Y nos vamos a dar cuenta cuando lo leamos. Esta era la iglesia que estaba dudando en su fidelidad. Por eso Dios introduce su nombre, para que ahora en este tiempo presente nosotros comprendamos en lo que consiste, porque también nosotros como iglesia nos vemos reflejados en ella. Esta era la iglesia, la Odisea, que estaba dudando de su fidelidad, de la fidelidad de Dios. Esta era la iglesia que también estaba a punto de dejar su fe. Esta también era la iglesia que había comprometido la verdad. O sea, comprometió la verdad y estaba siendo probada. Y tú que estás conectado, tal como ven, vemos nosotros este sacudimiento que alrededor estamos pasando, porque de alguna forma esto podría llamarse una crisis, la tenemos desde hace tiempo. No solo lo que tiene que ver con pandemia, sino también una crisis económica, una crisis alimentaria, una crisis social en lo que tiene que ver con la familia, ¿verdad? Y todo lo que podamos estar pasando, porque muchas personas que se fueron de Venezuela y allá están pasando muchas situaciones difíciles, se sienten solas, de alguna forma están lejos de su familia, de sus hijos, de sus padres, de su parentela, y están sufriendo. Y hay personas que allá están desfalleciendo. Quizás la fe le está fallando y de verdad, siendo aún creyentes, su fe le está tambaleando. Tu fe es débil o quizás se está debilitando. Y tal punto de un rompimiento. Cuando se habla de un rompimiento es que ya al final nosotros podemos ver que cuando uno llega ya a lo último, Dios lo quiere a través de este rompimiento, al punto de que uno se pueda caer al suelo y humillarse, al punto de un quebrantamiento muy fuerte. Y la palabra en Apocalipsis 3:14 dice esto. Y escribe el ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el Amén, dice. Su nombre, el Amén. El testigo fiel y verdadero. El principio de la creación de Dios dice esto. Lo voy a leer otra vez para que lo podamos entender un poquito más. Dice, y escribe el ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el Amén. He aquí el Amén. El principio de la creación de Dios dice esto. En todo este contexto está hablando aquí como parte principal de un verbo, es el Amén. El para todos nosotros los cristianos significa que así sea. Es lo que nosotros decimos y es lo que se usa cuando terminamos una oración y decimos amén. Todos decimos cuando termina una oración, amén y amén. Y eso es lo que nosotros comprendemos de ese amén. Y además su significado, por los momentos, significa amén, así sea. Pero amén también significa su nombre. Y yo quiero que todos presten atención. Amén significa su nombre. Y si nosotros leemos este versículo, volvemos a leerlo y dice, y escribe el ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén. O sea, quiere decir que he aquí el amén, he aquí su nombre.
Entonces, cuando nosotros seguimos leyendo, dice, el testigo fiel sí compagina con lo que tiene que ver con el significado amén, que es su nombre. Dice, su nombre, el testigo fiel, ponle, su nombre, el testigo fiel y el verdadero, el principio de la creación de Dios dice esto. O sea, que quiere decir que en el amén está el nombre. Ese Dios poderoso, ¿verdad? Es el testigo fiel, está hablando de su nombre. Ese es el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios dice. El amén también significa su nombre, valga la redundancia, y viene de la raíz del hebreo bisti, que también significa fe. Eso yo creo que ustedes allá en las iglesias no lo habían aprendido, pero llegó de que lo comencemos a aprender y que el Espíritu Santo nos empiece a revelar esta palabra hermosa. Una persona fiel es una persona llena de fe. Una persona fiel es una persona llena de fe. El amén, el testigo fiel y el verdadero, el principio de la creación de Dios dice esto. Él se introduce en la iglesia de hoy, como lo hizo en la Odisea. Y le voy a traer la revelación de la fidelidad y la lealtad de Dios. Porque no solamente es fiel, también es leal, lealtad, es leal. Y eso me impresiona a mí esta palabra, lealtad, porque la lealtad es algo que es tan importante dentro de nosotros como hijos. La fidelidad de Dios lidia con las incertidumbres de la vida, quiere decir que podríamos estar pasando problemas, incertidumbres, este, crisis, pero ella, la fidelidad, lidia con todo eso, aún más que la fe, porque Dios nos ha dado una medida de fe a todos nosotros, pero ella va a llegar a fallar un día, nuestra fe, esa medida que Dios nos dio, ella va a llegar a fallar un día, pero la fidelidad de Dios nunca va a fallar. Y ella siempre lidia con todas esas incertidumbres. Da igual, en esta época no sabemos muchas veces dónde ir. Y ahí es donde Dios se introduce y dice, yo soy el fiel, mi nombre es amén. Ahí es donde Él se introduce a tomar protagonismo en todas las incertidumbres y todos los problemas que nosotros podemos tener en casa o fuera de casa o en nuestra familia o en la economía, en el trabajo, qué sé yo, ¿verdad? Todas mis promesas son sí y amén, dice el Señor. Todas mis promesas son sí y amén. Esto nos lleva a nosotros a que nuestra confianza, nuestra inteligencia debe estar ahí en esas promesas que son más verdaderas aún que lo visible, que nosotros mismos, que todas las cosas. Ahí nos está poniendo algo tan importante como que crean en mi palabra es muy verdad, muy en extremadamente verdad, porque nosotros muchas veces cuando no se nos da una promesa o que la promesa ha tardado mucho, a veces nosotros creemos que es mentira o nuestra mente nos manda señal al cuerpo que creemos que eso no se va a dar, que es mentira. No, Dios es fiel y Él cumple todas sus promesas. Tenemos que entender que eso es mucho más verdad que aún lo que nosotros entendemos por ser visibles. Su palabra es verdad. Por eso Él dice, pone el sí y amén, como comprometiéndose de que Él en todo lo que Él ha dicho y ha hecho desde el principio hasta ahora es mucho más verdadero que todas las cosas. Ahora, es distinto a lo que el ser humano comprende, a lo que el ser humano puede tener una definición de Dios, de su palabra, o de lo que cree en Dios. Eso es lo que dice Dios. Todas mis promesas son sí y amén. Yo soy el que prometo hacer, dice el Señor. Soy confiable. Soy confiable. Y en medio de todo, Dios comienza a lidiar con cualquier incertidumbre que nosotros estemos pasando. En medio de un mundo incierto, en medio de
de un mundo incierto, hay un Dios fiel. En medio de un mundo que tiene preguntas, ansiedades, preocupaciones, tenemos un Dios fiel. Cuando el hombre llega a la conclusión y dice, no sé qué hacer, no sé si usted ha llegado a esa conclusión, pero hay personas muchas veces que a través del cansancio llega a decir, no sé qué hacer, no sé para dónde ir, no sé qué va a pasar mañana, no sé cómo pagar mis deudas, no sé cómo hacer, estoy metido en problemas, no sé cómo voy a hacer con la familia, con mis hijos, con mi esposa, con mi matrimonio. Cuando el hombre llega a este punto, eso quiere decir que la fe comienza a debilitarse. Y eso nos pasa a todos, aún nosotros como hijos de Dios, como creyentes, más a un mundo y no tiene a Dios. Pero más esta palabra es para nosotros los hijos de Dios, para la iglesia cristiana. Entonces llega a este punto el ser humano donde la fe comienza a debilitarse. Porque muchas personas dicen, no, pero la fe no se debilita. Claro que se debilita. Cuando uno se le amontonan tantas cosas en la cabeza, en el corazón, la fe se debilita, por mucha fe que tengamos. Entonces, si el hombre cambia la confianza. El Señor me dijo esto. En este tiempo, no descansas en la fortaleza de tu fe, me dice el Señor. Y esto nos lleva a nosotros a un nivel de comprensión, a un nivel de Dios más grande, por no decir a un nivel de fe. Dice, no descansas en mi fortaleza de tu fe, sino en mi fidelidad, te dice el Señor. Así como me lo dice Dios a mí, así se lo expreso yo a usted. No descanse en la fortaleza de tu fe, porque tu fe, la que tú has recibido, la que Dios te ha dado, ella algún día se va a debilitar. ¿Qué es lo que más pasa en las personas cuando echan para atrás o cuando retroceden? No descanses en la fortaleza de tu fe, sino en mi fidelidad. Saber qué tan fiel es Dios es comprender, es aprender a caminar, a permanecer en el camino de Él. Saber cuán fiel es Dios. ¿Cuántos grados o cuánta cantidad sabes tú en tu corazón? ¿Qué nivel sabes tú que Dios es fiel? Ese es el tiempo de permanencia que tú vas a tener en el ministerio. Porque eso nos lleva a nosotros la permanencia de poder que tengamos o que heredemos de Dios. Porque yo digo que esto, mientras nosotros sepamos más de su fidelidad, más vamos a aprender de lo sobrenatural y más se nos va a revelar en nuestro interior el propósito, el hacer lo que Dios nos ha mandado hacer. Por eso dice, tenemos que poner nuestra confianza en su fidelidad, aprender, comprender, entender. O sea que mi fe falla, ¿verdad? Pero su fidelidad nunca falla. La fe falla, pero su fidelidad nunca falla. O sea, en este caso, no la fe de Dios, es la fe que Dios nos ha dado a nosotros, porque está dentro de nosotros y va a fallar un día, se va a debilitar por tantas cosas, pero la fidelidad de Él no falla. O sea que esta es como una segunda opción, por si acaso falla esta segunda opción no va a fallar. Dios siempre nos va a poner a nosotros, siempre una salida para salir adelante en todo lo que nosotros a veces con nuestra fuerza no podemos. Y esta es la introducción para aquellos que su fe está débil, que ya no quieren seguir y que han estado creyendo promesas y no han llegado las promesas y no se han cumplido en tu vida, en tu familia. Llevas tiempo orando y no se han cumplido. Mira lo que dice Salmo 37, 19. Yo quiero que todos busquen Salmos 37, 19. Muy importante este salmo.
Dice así, no serán avergonzados en el mal tiempo. No serán avergonzados en el mal tiempo. Y en días de hambre serán saciados. ¿Quiénes de nosotros, los hijos de Dios, creen en esa promesa? Dicen amén, todos. Miren lo que dice otra traducción. Dice, en tiempos difíciles serán prosperados y en épocas de hambre tendrán abundancia. Qué bello, ¿verdad? También escribí esa misma palabra, ese mismo versículo en otra traducción, que es en la viviente, creo yo, o la lengua actual. Dice, cuando lleguen los días malos, no pasarán vergüenza. Cuando otros no tengan comida, a ellos les sobrará. ¿De quién está hablando? De los hijos de Dios. Él siempre va a ser fiel, aún en la decadencia, cuando no hay, cuando Él siempre va a ser fiel. Solo su fidelidad nos hace esa promesa. No pasarán vergüenza cuando otros no tengan comida. A ellos les sobrarán. Su fidelidad es grande. Diga, su fidelidad es grande. Levanten las manos en sus hogares y repítanla siempre, siempre, todos los días, para que ustedes aprendan a ser agradecidos todos los días. Antes de que comenzara esta prédica, yo le decía, Señor, gracias, 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 porque no hay que parar de decirle, darle gracias a Dios, porque ahí es donde tú estás, tú no has pasado hambre, porque la fidelidad de Dios es tan grande que Él siempre llega a tiempo en los momentos difíciles. ¿Qué significa fiel? Ya le voy a decir. ¿Qué significa fiel? Primero, su significado de fiel dice, uno que se queda para apoyar. Dios siempre se queda. Y eso es fidelidad. Aquel que es fiel siempre se queda a apoyar. Porque esto podría aplicarse a todos, a los discípulos, a la iglesia, creyentes, pero principalmente Dios es con nosotros. Segundo, digno de confianza, ¿verdad? Digno de confianza a Él mismo. Yo tengo hijos e hijas líderes, pastores, que estamos preparando, ¿verdad? Que podemos confiarle, que la confianza se prueba, se gana. Entonces, podemos confiarle, sí, porque son fieles. Le damos un trabajo y ellos no lo dejan botado. Ellos los cumplen. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios. No te va a abandonar jamás. En medio de la crisis, Él es fiel. Siempre ha sido fiel. Siempre lo será. Todo el tiempo, en todo lugar, Él nunca nos va a dejar. Uno que está comprometido. La primera es uno que queda para apoyar. Uno que se queda para apoyar. Lo segundo es digno de confianza. Uno que está comprometido. Él se compromete con nosotros. Él es digno de confianza a Él mismo. Y tercero, uno que hace continuamente lo que dice. Hace consistente lo que dice de generación en generación. Esto me lleva a mí consistentemente. Consistentemente es que todo el tiempo lo está haciendo. No para de hacerlo. No es algo que fue pasado. Dios fue fiel. No, es fiel. Será fiel. Siempre será fiel. Todo el tiempo de los tiempos. Uno que hace continuamente lo que dice. O sea, tú no puedes confiar en Dios. Tú no puedes saber que Él es fiel ayer y hoy y mañana y siempre lo será. Todo el tiempo nunca te vas a morir. Siempre te va a proveer en todo. Dios nunca se da un
tiempo de descanso, un break, podríamos decir, ¿verdad? No se da unas vacaciones. Él no se da vacaciones a su fidelidad. Siempre va a estar continuamente, no descansa. Salmo 89:1. Dice, la misericordia de Jehová cantaré perpetuamente, de generación en generación. Haré notoria tu fidelidad con mi boca. Eso lo entendió el rey David, que él cantaba, y ahí es donde estaba la clave de la liberación interna y la liberación que él tuvo desde que él entendió que Dios era fiel y que él había nacido con un propósito de solamente servirle a él, de serle a él fiel. Pero lo entendió de alguna forma que decía, la misericordia de Jehová, dice, cantaré perpetuamente. Todos los días y todos los días de que él existiera, el salmista decía esto. Pero cuando hablaba de generación en generación, es que él también lo iba a enseñar a sus generaciones, a sus hijos. Y los hijos le iban a enseñar lo que el abuelo o lo que el padre le iba a enseñar de generación en generación. Pero él se iba a ocupar para que eso pasara. Nosotros como familia debemos ocuparnos que se escuche y que todo el mundo lo entienda, lo escuche y lo comprenda de que Dios es fiel. En nuestros hogares tenemos nosotros que proclamar, en la familia tenemos que decir nosotros, Dios ha sido fiel. Nuestros hijos tenemos que enseñarle que Dios es fiel. Ellos deben entender que Dios es fiel y que la comida y todo el sustento que Dios nos da a nosotros, es por su fidelidad. Pero ellos primero tienen que entenderlo. Ellos primero tienen que ser agradecidos. Porque tienen que ser generación de generación, pero los padres si no lo enseñan, ¿verdad? Si nuestra voz no se escucha a que todos lo aprendan. ¿Sabe que este tema muchas veces no es muy tocado? Claro que no es muy tocado porque, por eso mismo, porque nosotros no nos ocupamos de predicar. Estas son buenas nuevas para nuestra mente, para que pasemos a otro nivel, a otra dimensión. La misericordia de Jehová cantaré perpetuamente, de generación en generación. Haré notoria tu fidelidad con mi boca. Con mi boca. Eso tiene que decirle a tus hijos. Tú eres fiel, enséñale de generación en generación. Pastor, pero lo que usted me quiere decir que Dios es totalmente confiable. Sí, Señor. Pastor, lo que usted me está diciendo es que Él se queda para apoyar. Sí, Señor. Todo el tiempo. Siempre va a ser fiel. Él nunca descansa. En tus altas, Él ha sido fiel. En tus bajas, va a ser fiel todo el tiempo. Cuando pasas por el fuego, dice, no solamente la canción, no te quemarás. Y la llama no te consumirá. Cuando todo el mundo te abandona, Él no te va a abandonar. Él provee en el momento difícil. Muchos dicen, el matrimonio se me va a destruir, pastor. Solo Dios es fiel. Confía en Él. Él es el único. Pon tu confianza en Él. Comprende esto. Al tú entender esto, tú te vas a humillar y siempre le vas a decir lo que Él es, lo que Él se compone. ¿Cómo muestra Dios su fidelidad? En 3 áreas. Yo quiero que todos presten atención ahí. Dios la muestra en 3 áreas. La primera, Dios la muestra hacia nosotros en su consistencia. Ya lo hablamos, que hablaba su consistencia. Se lo vuelvo a repetir. Significa lo que hace y no lo que hace no lo abandona. Eso es, Dios lo muestra a través de su consistencia. Lo que comienza a hacer, nunca lo abandona. Y no termina. La segunda es, lo muestra también en su amor. Ya lo vamos a enseñar. Y la tercera, en sus palabras, en sus promesas. En esas 3 cosas muestra su fidelidad. Y una de las cosas que encontramos en Dios es, en Hebreos 13:8 dice, Él es el mismo ayer, hoy, siempre, por los siglos de los siglos.
en su consistencia muestra su fidelidad. O sea que todos los días, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, ¿verdad? Hasta que vuelva el domingo y el lunes, Él siempre va a mostrar en su consistencia su fidelidad. La consistencia la muestra también haciéndola con otras personas. ¿Por qué con otras personas? Porque no es solamente con Él mismo que la mostró, ni con alguna persona. Él la muestra con todos. Y eso es lo bueno. No solamente lo que comienza lo hace, también lo muestra con todos. Y todos los días. Eso se llama consistencia. Nunca olvide que Dios muestra en su consistencia su fidelidad. Todos los días, lo que comienza lo termina. Y con todas las personas. Por eso dice, con toda raza, porque Dios es para todo. O sea que si no hubiese sido consistente, lo hubiese hecho solamente conmigo o con alguna persona determinada. Pero lo hizo con la mujer de flujo de sangre, lo hizo contigo, lo hizo conmigo, ¿verdad? Lo hizo con todos. Hubiera sido muy triste si no hubiera sido consistente haciendo lo que Él prometió. Su fidelidad la muestra todos los días en un evento y es continuo. Y eso es el Padre nuestro, por ejemplo. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, así como es en el cielo, hágase en la tierra. Danos hoy el pan de cada día. Danos el pan de cada día, danos hoy el pan de cada día. Eso quiere decir que Dios es consistente hasta en el diario dar de comida, porque Dios nos da el pan cada día, el espiritual y el terrenal. Es consistente, ¿verdad? Mira tu negocio, por ejemplo, Dios me dio, mírate en un espejo. Y entonces yo lo hice y siempre lo hacemos cuando de verdad nosotros queremos vernos a nosotros qué es lo que tenemos o qué hemos dejado de tener. Y nos damos cuenta nosotros que de verdad a nuestro alrededor hay muchas personas que están sufriendo. Y de verdad pareciera que Dios nos dijera a nosotros, mírate que tú estás sano, no tienes enfermedad cuando en todo lugar hay mucha gente enferma, mucha gente padeciendo. Mira a tus hijos están sanos, mientras en otro lugar niños con síndrome de Down, niños padeciendo enfermedad de distintas formas, gente con cáncer, gente enferma padeciendo, familias enteras padeciendo. Y nosotros, bien, y eso es lo que Dios nos quiere hacer ver a nosotros en un espejo. Que nosotros aprendamos que Dios ha sido fiel con nosotros. ¿Verdad? En otros países están pasando mal, nosotros estamos sanos. Aunque estemos pasando la crisis que estemos pasando, nosotros aquí en Venezuela estamos en la guanábana. Pero a veces nosotros tenemos que hacer conciencia de lo que en verdad nosotros no hemos estado padeciendo nada. Por eso que para nosotros no hay crisis que haya pasado que nosotros no hayamos superado. Quizás otros países tienen peores crisis. Las personas nos dicen a nosotros de otras iglesias que nosotros hemos pasado muchas crisis. Pero yo digo, no hemos pasado crisis. Hay otros países que sí están pasando crisis terribles. Nosotros estamos aquí, por eso tenemos que ser agradecidos por su fidelidad. Contémosle a nuestros hijos que fue Él. Él lo ha hecho. ¿Verdad? ¿Hay comida en la mesa? Si hay comida en la mesa, no faltará comida en tu mesa. Salmo 92, 2. Dice, anunciará por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche. Cuando en otra
cuando en otra mesa hay niños que no tienen comida, nosotros en nuestra mesa los hijos comen todos los días, los 3 golpes diarios. ¿No es fiel Dios? Es un fiel, muy fiel. Hemos visto su fidelidad. Dios me dijo esto: cuando el pueblo no entiende la consistencia de Dios, va a dudar su fidelidad. Tenemos que entender en lo que tiene que ver su consistencia, cómo Dios se manifiesta y nos lo muestra, cómo Dios lo hace todos los días, lo hace cada día, cada mañana, cómo nos levantamos nosotros, no padecemos enfermedad. Casi toda la iglesia, fuente de restauración y vida, y muchos que no están conectados con nosotros saben que ese sí, sus matrimonios, sus familias, gente que ha sido sana que en la iglesia, porque siempre su voluntad siempre es que nosotros de continuidad siempre hemos sido sanos, que seamos sanos porque es su voluntad. Cualquier cosa que Dios haga continuamente, eso revela que es su voluntad. Cuando lo sigue haciendo es porque es su voluntad, ¿verdad? Dios sana continuamente, esa es su voluntad. Si Dios te provee todos los días, ¿no es su voluntad? Claro que es su voluntad. Por eso a Dios hay que adorarle por su fidelidad. Es su voluntad. Si Dios hace continuamente milagros, es su voluntad. Y eso todos nosotros lo tenemos, lo disfrutamos. Vemos nosotros que la iglesia es como una carga. Y de verdad yo sé, es porque hay muchas personas que no lo entienden. Pero la iglesia es un lugar donde nosotros podemos reposar. El día de Dios, que es el domingo, es un día comprometido solamente para Él. Entendamos que lo que Dios quiere es beneficiarnos a nosotros, revelarnos su verdad, su poder, para que caminemos en ellos y así nosotros podamos obtener todo lo que Él tiene para nosotros. Lo que Él tiene nos pertenece a nosotros, solamente que nosotros no hemos podido cómo alarlo. En medio de una crisis, Dios provee, pero tenemos que conocer sus consistencias. Dios muestra su amor. Nunca termina, es eterno. Lo que motiva a Dios a ser fiel es el amor. Segunda de Timoteo 2:13. Esto a mí me explotó la cotufa. Mira lo que dice. Virginia lo ha leído. Una vez lo leímos y lloramos mucho. Dice, si fuéramos infieles, dice, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Aquí se me reveló algo muy poderoso. Dice, si fuéramos infieles, dice, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Si yo preguntaros cuántos han sido fieles, yo soy el primero que levanto la mano. Por eso hay que reconocer que Él no puede negarse a sí mismo. Él no se puede negar. Si yo no te proveo, si yo no te sano, yo me negaría, te dice el Señor, a lo que yo hice. Ahí se me explotó a mí la cotufa cuando decía yo, al nosotros entender la fidelidad de Dios, uno entiende todo, la prosperidad en la casa. Nunca te va a ir mal, porque entonces, si no se fuere, porque las personas muchas veces cuando no se le cumple una promesa o quizás cuando muchas veces lee la promesa y la tienen como retrasada a que no se le cumpla. Muchas veces en su mente ellos dicen que es verdad, pero al final expresan que es mentira, no creen en su palabra, no creen en sus promesas, ¿verdad? Pero cuando uno sabe que Dios es fiel, uno sabe que Él tiene que hacerlo por una obligación, porque su consistencia es eso. Ahora, si Él no lo hiciera, entonces Él se negaría a lo que Él ya había hecho. Por eso tenemos que lograr entender eso, lograr entender que Él siempre lo va a hacer. Ahí en tu casa,
donde quiera, en el tiempo donde tú estés, donde tú te encuentres, cree que Dios va a hacer lo que Él te ha prometido. No eches para atrás, no desfallezcas. Si Él te prometió algo, Él lo va a hacer. Y recuerda que hay cosas que nosotros tenemos que enderezar y es ser agradecido muchas veces. Quizás nosotros no hemos sido lo suficiente agradecidos con Dios. Lo hemos hecho con los hombres, pero Dios quiere que lo hagamos con Él. Entendamos que Él siempre ha sido fiel con todos nosotros. No te ha faltado nada, no estás padeciendo enfermedad, no estás padeciendo problemas familiares, enfermedades de muchas índoles. Nos ha protegido de muchos peligros, accidentes. Él ha sido fiel contigo. La fidelidad de Dios no tiene límite. Él siempre ha sido fiel. Si no lo hubiese hecho, entonces Él se negaría. Entonces a veces tenemos por mentira la palabra. A veces tenemos nosotros, no creemos en su palabra. Pero la palabra es mucho más verdad que aún nosotros mismos. A veces Dios nos da a nosotros un ministerio. A veces creemos que lo sabemos hacer todo. Si no conocemos su fidelidad, cuando Él nos da un llamado, tenemos que dejarnos dirigir y saber quién es Él para poder comprender y rehacer y poder emprender un camino en el ministerio. De lo contrario, no vamos a lograrlo porque no entendemos lo que Él es, fiel en todo. A veces nosotros hacemos las cosas mal. Él ha sido fiel. Siempre ha sido fiel. Y lo que Dios quiere es que hagamos las cosas bien. Comprendamos, entendamos, recibamos esta palabra. Así que yo quiero orar por todos. Mi esposa también me va a ayudar a orar por todos los que están allá, que están por desfallecer, están por echar para detrás. Aquellos que no se atreven a ir a una iglesia, no se atreven a escuchar una palabra porque se sienten comprometidos con Dios. Si supiera que cuando uno se compromete con Dios, empieza a heredar bendiciones, a heredar bendiciones. Quiero darte a ti bendiciones económicas, bendiciones en todo tipo. Pero sigue siendo fiel. Las personas que nos ven a nosotros de otras iglesias o quizás alguna persona que no se congrega autoridades donde Dios te puso, te plantó, anda allá. Aquellas personas que están a punto, que quizás tienen un pensamiento de suicidarse porque no quieren seguir adelante, porque creen que la vida no tiene sentido. Sí tiene sentido. Dios es fiel. Dios permitió que naciera por una mujer que quizás te rechazó o por un hombre que quizás te rechazó. Los padres te rechazaron. Tienes que seguir adelante. Dios es tu Padre. Pon tu confianza en Él. Así que pon tu mano y di, Señor Jesús, yo confío en ti, Señor. Señor, yo reconozco que te necesito. Reconozco que soy débil. Señor, reconozco que te necesito. Por eso abro mi corazón para que tú entres en mí y puedas ayudarme a seguir adelante. Ayúdame a que se me revele tu fidelidad. Yo quiero ser agradecido todos los días, Señor. Quita toda depresión, Señor. Aquellas personas que sienten depresión en este momento, yo declaro libertad sobre sus mentes y declaro que hay una puerta abierta para que el Espíritu Santo pueda proveer revelación, bendición, entendimiento. En el nombre de Jesús, yo declaro, invoco al Espíritu Santo ahora mismo y declaro, Señor, que tu poder quema y pudre todo yugo que en la iglesia hay ahora, que aquellas personas, Señor, que están pidiendo ayuda, socorro, tú se lo puedas proveer. Donde quiera que ellos estén, en el nombre de Jesús, declaro socorro, Espíritu Santo. Declaro, Señor, que tú les des una palabra ungida, que les des confianza, les haga sentir, Señor, que el tiempo de ellos no se le ha acabado, que hay tiempo por cumplir. Señor, y que nosotros heredemos lo que Dios es, ser fiel en todo, a Él, en todo, Señor. Ayúdame, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Gracias te doy, Señor. Gracias te doy por todas aquellas personas que han sido fieles en el ministerio, han sido fieles enseñándole a sus hijos, porque creemos, Señor, que todo esto lo deben aprender
la generación, de generación en generación tiene que pasar esta herencia para que haya por 1000 generaciones las familias benditas, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Te doy muchas gracias, Señor, por estos momentos de regocijo, estos momentos en la familia, de compartir, Señor. Ahora más cuando las familias deben estar unidas, no separadas. Ahora más cuando estemos orando, no desfalleciendo en la oración. Ahora más en estos últimos tiempos donde nosotros nos levantamos a declarar que somos más que vencedores y que, Señor, gracias por tu fidelidad en medio de crisis, Señor. Nunca ha faltado el pan. Nunca ha faltado, Señor, tu provisión, Señor. Gracias, Señor, porque nuestros hijos están sanos, porque nuestras familias están, Señor, no en sus buenos momentos, pero no están pasando situación tan difícil como otras, Señor. Oramos, Señor, por el país de África, Señor, por los niños que están pasando necesidades económicas, alimentarias, por los niños desnutridos, Señor, por los niños maltratados, por los niños que están siendo abusados, por la familia, Señor, que muchas veces no saben qué hacer con hijos drogadictos, con hijos con enfermos, con niños especiales, Señor. Oro, Señor, ahora mismo en el nombre de Jesús, para que esta oración pueda pasar límites, pueda romper barreras, Señor, y que no hay distancia, Señor, para entender, para creer, para poner, Señor, mi corazón puesto en tu fidelidad, Señor. Aunque mi fe falle, tu fidelidad nunca va a fallar, Señor. Y creemos, Señor, que tú vas a hacer milagros en estos momentos. Creemos, Señor, que los ojos se abrirán, los oídos también oirán, Señor, y que los milagros serán ahora pronunciados, decretados y se harán realidad, Señor, en medio, Señor, de todas esas familias en cual nosotros estamos. Muchas gracias, Señor. Gracias por el liderazgo que tenemos. Gracias, Señor, por de dónde nosotros venimos, Señor. Gracias a que tú, Señor, viniste a Israel. Por eso oramos por esta nación. Oramos por la paz, Señor, de la nación de Israel. Oramos por la paz de Venezuela. Recuerda que ahorita el lunes, Señor, a las 6 de la tarde, todos vamos a estar en Facebook Live, Facebook en vivo, para que podamos orar y ponamos de acuerdo todas las iglesias, todo aquel que quisiera poner de acuerdo con nosotros aquí, vamos a estar orando, para que ese amén y ese sí, así sea, se complete, se haga, se arraigue aquí en esta nación. Creemos que esta nación va a salir adelante, creemos que va a haber un rompimiento también, creemos, Señor, que tú ya rompiste el lazo con este pacto que hubo aquí en Venezuela, con los gobernantes, con todos, y que tú vas a poner un gobernante que rija con lealtad, con fidelidad a ti. De eso nos vamos a encargar nosotros en orar. Pero creemos, Señor, que tú vas a poner un rey, pero suficiente es contigo, Señor, porque tú eres el que va a alinear todo, Señor. Gracias, Señor. Y nos alineamos a las 6 de la tarde, el lunes. Mi esposa le puede también decir lo que vamos a interceder el lunes a las 6 de la tarde, puntual. Vamos a estar conectados desde las 10 para las 6. Todas las iglesias, todas las personas que nos quieran apoyar, todo aquel que quiera estar ahí, véngase en su celular, en su computadora, en Facebook, hágalo para que nos apoya a Venezuela. El día lunes, a esa hora establecida, van a estar varios países, esta Nación Unida, van a estar profetas como Hernán Acosta, David Navarro, Pedro García, van a estar profetas y maestros de la palabra, todos los ministerios unidos por esta misma nación. Así que te invito para que asista o te conectes el día lunes a las 6 de la tarde con nosotros por esta misma Facebook en vivo, y estaremos unidos en un mismo sentir para que Dios opere y rompa cadenas que han tenido atada nuestra nación. De verdad te bendecimos, creemos que esta palabra ha llegado a tu corazón, creemos que esta palabra ha penetrado aún en tus tuétanos y va a discernir aún tus pensamientos y te va a ayudar y te va a alimentar. Yo creo que tú eres ese soldado valiente, guerrero, ese ejército de Jehová que Él va a levantar día a día, y que yo sé que tú no vas a desertar al ejército de Dios, porque tú vas a permanecer fiel como Dios ha sido fiel. Por eso hoy creo que Dios va a llenar tu vida de bendición, te va a revelar su palabra, te va a llenar desde los pies a la cabeza de su espíritu, de
su unción, de su presencia, porque eso es lo que Dios quiere, que tú permanezcas fiel como has sido fiel, aún con tus debilidades, aún con tu fortaleza, tú te levantas, porque dice la palabra que 7 veces caerá el justo y 7 veces Dios lo levantará. Te bendecimos, declaramos este día en victoria. Amén. Amén y amén. Nos despedimos y te bendecimos. Ya saben, pónganse en los grupos, contactos, y fiel en todos sus reportes, todos los líderes, todo es bien bonito. Hágalo. Dios te va a proveer y te va a pagar conforme a tu fe. Amén y amén. Nos despedimos. Dios te bendiga. Bendiciones.